pantalla de mi móvil parpadeó con un mensaje que heló mi sangre. Hoy descubrirás tu final. Nunca imaginé que una simple aplicación pudiera convertirse en mi peor pesadilla. El filtro de TikTok que te muestra cómo morirás. Mi nombre es Andrés y desde que descubrí aquel filtro misterioso en TikTok, mi vida tomó un rumbo oscuro y perturbador. Aquella noche, en el silencio opresivo de mi apartamento, el zumbido del ventilador se mezclaba con susurros ininteligibles que parecían provenir de cada rincón. El ambiente olía a humedad y a una fragancia fétida, como si algo antiguo y olvidado hubiera despertado de su letargo. ¿Quién anda ahí?, pregunté con voz temblorosa, mirando a mi alrededor en la penumbra. Una voz casi imperceptible respondió: Atsum, Atsum, en un idioma desconocido, como un eco lejano de algún ritual prohibido. Esa misma noche, el filtro proyectó ante mis ojos imágenes distorsionadas, una casa abandonada, de paredes desconchadas, ventanas rotas y sombras danzantes que parecían moverse al compás de un lamento ancestral. La visión se entrelazó con un recuerdo reprimido de mi infancia, la vieja mansión de mis abuelos, escenario de rumores sobre un espíritu vengativo. Jamás había prestado atención a aquellos susurros, hasta ahora. Al amanecer, el impulso de conocer la fuente de aquel terror me arrastró fuera de mi hogar. Con el móvil en mano, caminé hacia el lugar donde la aplicación había sembrado la semilla de mi inquietud. La mansión se alzaba imponente, oculta entre la maleza, con la fachada corroída por el tiempo y un aura lúgubre que absorbía la poca luz que quedaba en el crepúsculo. Cada paso se sentía como adentrarse en el corazón de un secreto prohibido, y el crujir de la grava bajo mis pies parecía marcar el compás de un destino ineludible. «No eres bienvenido aquí», murmuró una voz gélida desde el interior, tan baja que parecía fundirse con el viento. «Vete antes de que sea demasiado tarde». Esa advertencia, pronunciada en un susurro casi fantasmal, hizo que mi corazón latiera con fuerza desmesurada. Pero algo en mi interior, una mezcla de culpa y terror reprimido, me impulsó a continuar. Durante años había escondido un oscuro secreto. En mi adolescencia, en un arrebato desesperado para encubrir un error irreparable, cometí un acto del que nunca me he perdonado. La culpa me había perseguido en silencio, hasta que aquella noche se había transformado en algo tangible. Dentro de la mansión, el aire era denso, saturado del olor a moho y a recuerdos marchitos. Cada estancia parecía contar su propia historia de dolor y abandono. Las paredes susurraban nombres olvidados y el eco de risas distorsionadas se mezclaba con lamentos lejanos. Al llegar a una sala central, el filtro volvió a activarse en mi mente, mostrándome una imagen aterradora. Allí, ante un espejo agrietado, me encontraba yo, pero mi reflejo era otra criatura, una figura espectral de ojos vacíos y mueca inhumana. «¡No!», exclamé cuando la figura habló con tono gutural. «Memento mori». La palabra resonó como un presagio fatal, haciendo que el entorno se transformara ante mis ojos. Los pasillos se alargaron, el suelo ondulaba y las sombras parecían ganar vida propia. Caminé a tientas, guiado por un instinto primal, hasta que llegué a una puerta entreabierta de la que emanaba una luz mortecina. Al cruzar el umbral, la realidad se quebró. Me vi en una sala colmada de espejos rotos, en cada uno de los cuales se reflejaban fragmentos de mi pasado, mis errores y la ineludible imagen de mi propia muerte. Cada reflejo evocaba mis miedos más profundos: la soledad, la culpa y el horror de enfrentar la verdad. Voces en latín y lenguas olvidadas se entremezclaban en un coro macabro. Vade in paz, vade in oblivion, in oli me tangere.
Esos susurros cargados de un destino ineludible parecían encadenar mi alma a una condena eterna. Entre el caos de imágenes y ecos, comprendí que el filtro no era un mero artificio digital, sino la manifestación de mis demonios internos. La mansión, con su atmósfera de tragedia ancestral, se había convertido en el escenario de la confrontación definitiva. La culpa de aquel error inhumano, largamente sepultada en mi interior, había tomado forma. Frente a mí, la figura espectral emergió del espejo y, con una voz que mezclaba mis propios temores y culpas, pronunció: «Tú lo provocaste. Tú», grité, señalando mi reflejo distorsionado. «Eres mi condena». El silencio que siguió fue abrumador, roto solo por una risa macabra que retumbó en cada rincón de la sala. En ese instante, la imagen se transformó. El rostro en el espejo, marcado por cicatrices y desesperación, era idéntico al mío. La verdad se impuso con violencia. Yo era, al mismo tiempo, el verdugo y la víctima, el artífice y el prisionero de mi propio destino. El filtro no había predicho un futuro externo, sino que había desvelado la oscura esencia de mi ser. En medio de la oscuridad opresiva de la mansión, Andrés se ve atrapado en un laberinto de espejos que no solo reflejan su imagen, sino también la culpa y los pecados que ha ocultado durante años. La entidad, manifestación de sus miedos más profundos, le susurra que tu final no es un destino impuesto, es la consecuencia de tus actos. Desesperado, intenta escapar, pero cada paso lo sumerge en un torbellino de visiones y voces, donde la línea entre la realidad y la pesadilla se desdibuja. La mansión se desvanece tan abruptamente como apareció, y Andrés regresa a su apartamento, encontrando en la pantalla del móvil la imagen inmutable de su rostro pálido, acompañado del escalofriante mensaje: el filtro de TikTok que te muestra cómo morirás. La ciudad, antes familiar, se transforma en un escenario amenazador, en el que cada sombra y cada reflejo le recuerdan la ineludible condena de su pasado. Entre susurros en latín y advertencias de un anciano errante, Andrés descubre en el diario de su bisabuelo un pacto ancestral que condena a su familia a pagar por sus secretos y culpas. Con cada nueva revelación, entiende que el terror que lo persigue es, en última instancia, su propia incapacidad para perdonarse. La maldición no reside en un filtro ni en una casa encantada, sino en la oscuridad que habita en su interior. Al final, mientras la brisa del amanecer arrastra los ecos de antiguos lamentos, Andrés se enfrenta a una decisión inevitable. ¿Aceptará su final y buscará redención, o quedará atrapado para siempre en el laberinto de su culpa? La respuesta se pierde en la niebla del amanecer, dejando una inquietante pregunta en el aire. ¿Podrá algún día el hombre liberarse de los espectros de su pasado, o está condenado a vagar eternamente en la penumbra de sus propios remordimientos?